Hola niños y niñas, ¿cómo están? Qué rico volver a encontrarnos una nueva semana más de trabajo a distancia. Hoy les vengo a contar cómo vamos a trabajar esta semana número 23 en la asignatura de lenguaje y comunicación, así que los invito a estar muy atentos y concentrados. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar? Lo primero vamos a observar las siguientes imágenes que aquí ustedes pueden ver, ¿ya? Entonces, yo quiero que usted pueda observar, pueda mirar cada uno de los detalles. Recuerde que yo siempre les digo que la observación es una habilidad muy importante porque a mí me permite describir, poder inferir y poder deducir cierta información a partir de lo que yo observo o miro. Entonces, quiero que usted mire muy bien para que a continuación podamos responder algunas preguntas de manera oral. ¿Qué elementos acabamos de observar? ¿Qué tipo de ser vivo es lo que recién vimos ahí? Porque había un animalito, ¿cierto? ¿Qué tipo de ser vivo era? Estas imágenes me van a llevar a un texto. ¿Alguno de ustedes sabe de qué se irá a tratar este texto? ¿Alguien ya tiene una idea a partir de las imágenes que acabamos de ver? Y por último, ¿qué tipo de texto iremos a leer? Porque nosotros hemos visto fábulas, hemos visto leyendas, hemos visto cuentos, poemas, pero ¿qué iremos hoy día a leer? ¿Alguien ya sabe de qué vamos a leer esta semana y qué vamos a aprender? Así que los invito a estar muy atentos para que podamos aprender algo nuevo. ¿Cómo vamos a trabajar esta semana? Lo primero es conocer cuál va a ser nuestra meta de clase, cuál va a ser nuestro objetivo. Hoy día vamos a trabajar y vamos a recordar más que nada, porque lo vimos cuando recién iniciamos todo este periodo, que eran los artículos informativos. Pero hoy día los vamos a volver a conocer, los vamos a volver a recordar para poder así lograr una mejor comprensión, una mejor redacción de los artículos informativos. Vamos a seguir trabajando con los adjetivos calificativos. Vamos a jugar con lo aprendido, vamos a realizar nuestra instancia de reflexión, de analizar lo que nosotros hicimos y nuestro ticket de salida para ver si realmente lo aprendimos o no. Entonces, ¿qué vamos a trabajar esta semana? Yo ya les dije, así que ahora mire bien, vamos a trabajar un texto no literario que son los artículos informativos. Y lo habíamos visto, lo habíamos conocido, pero vamos a seguir trabajando sobre él. ¿Cuál va a ser nuestra meta de aprendizaje? Es que podamos leer independientemente y comprender textos no literarios, que en este caso son los artículos informativos para entretenernos y también ampliar nuestro conocimiento respecto al mundo. ¿Qué vamos a hacer para poder leer y comprender mejor? Primero vamos a poder extraer información explícita e implícita de acuerdo a los artículos informativos. Vamos a poder formular una opinión de acuerdo a lo que nosotros leemos. Es importante conocer cuál va a ser nuestra meta de esta semana en la asignatura de lenguaje. Entonces vamos a leer en conjunto. Recuerde que usted puede seguir la lectura con su dedito lector. Ya, yo voy a leer y luego usted lo tiene que volver a leer para poder comprender mucho mejor. El ave del paraíso. El ave del paraíso vive solamente en Oceanía y se caracteriza por su raro y bello plumaje. El ave del paraíso, como todas las aves, tienen el cuerpo cubierto de plumas, tienen alas y se reproducen por huevos. Su cuerpo se parece al de un cuervo, tiene la cabeza alargada y un pico muy grueso. El macho adulto tiene un plumaje sorprendente, con plumas largas, coloridas y brillantes. La hembra tiene un plumaje opaco que no llama la atención. Esta diferencia se debe a que los machos se adornan para buscar pareja. En cambio, la hembra debe pasar de ser desapercibida durante el tiempo de incubación de sus huevos para evitar el ataque de otros animales. El ave del paraíso vive en los bosques tropicales, es omnívora, se alimenta de frutas, semillas, insectos, caracoles, ranas e incluso pequeños reptiles. Recientemente, un grupo de investigadores descubrió que el ave del paraíso cultivaba plantas para decorar su nido. El macho alrededor del nido para que formen nuevas plantas, de modo que su nido se vea más bonito. El ave del paraíso es el único animal, además del ser humano, que utiliza plantas para decorar su casa. ¿Se dieron cuenta? Acabamos de leer y conocer el ave del paraíso, que era esta ave que estaba en las fotografías al inicio, ¿cierto? Y que tiene llamativos colores.
Y nos dice que es muy similar esta ave a los cuervos, pero que el macho tiene un plumaje mucho más colorido y brillante, a diferencia de la mujer que es más opaca, pero tiene una función. Este plumaje es porque el hombre necesita llamar la atención, en cambio la hembra, que era lo que necesitaba, tratar de que no la vieran, sobre todo el tema de incubación de sus huevos, para que no recibiera el ataque de otros animales. ¿Ya? Y dice también que algunos investigadores habían descubierto que ellos utilizaban plantas, semillas para decorar sus propios nidos. Imagínense la inteligencia que tienen estas aves para poder cultivar y para poder, ¿cierto?, criar estas nuevas aves que están por nacer. Así que los invito a volver a leer el texto para así poder comprenderlo mucho mejor. Y ahora, ¿quién me puede decir qué fue lo que leímos? A ver, ¿quién tiene una idea? Porque un cuento no era, una fábula tampoco, un poema. A ver, ¿alguien ya sabe? Pero antes de eso, vamos a recordar algunas palabritas. Recuerden que siempre es importante conocer aquellas palabras que para nosotros son desconocidas o que a lo mejor yo no sé lo que significan. Ya es importante siempre recurrir a nuestro amigo diccionario, que nos va a ayudar y nos va a entregar los conceptos para poder comprender mucho mejor nuestras lecturas. Una de las palabras es recolectar. ¿Qué quiere decir recolectar? Es recoger los frutos silvestres o cultivados que da la tierra, ¿ya? Eso es recolectar, cuando yo recojo los frutos que me entrega la tierra. Otra palabra es desapercibida, que decía que la hembra tenía que pasar de ser desapercibida. ¿Qué quiere decir? Que no sea percibido, que no sea notado, advertido, que no sea visto por los demás. Otra palabra viene de cultivar, ya que es sembrar, plantar para obtener frutos de ellas. Y por último, que dice que es incubar, que es mantener una temperatura de calor constante de los huevos puestos por un animal. Ellos principalmente lo incuban, es decir, que le dan el calor necesario, esa temperatura adecuada, para que el huevo pueda crecer, ¿ya? Y pueda nacer pronto. Entonces ahora sí vamos a poder reflexionar de acuerdo a lo que leímos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a responder las siguientes preguntas en nuestros cuadernos. Primera pregunta, ¿de qué se trataba el texto leído? Nosotros ya lo hemos comentado, pero ¿de qué se trataba? Recuerde responder en su cuaderno. ¿Por qué se llama el ave del paraíso? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien ya tiene una idea? ¿Cómo son las aves del paraíso? ¿Qué me decía? ¿Cómo me lo describía? ¿Qué nos enseñó el texto leído? ¿Sobre qué aprendimos a partir de este texto? Y por último, que yo ya le había dejado la pregunta, ¿qué tipo de texto acabamos de leer? Dijimos que no era un cuento, que no era una fábula, que no era un poema. ¿Qué tipo de texto acabamos de leer? Muy bien, acabamos de leer un artículo informativo, ¿cierto? Porque me estaba entregando información sobre las aves del paraíso. Este artículo informativo es un texto no literario. ¿Y alguno de ustedes recuerda lo que era un artículo informativo? ¿Se les viene a su cabecita alguna idea respecto al artículo informativo? Yo les decía que ya lo habíamos visto, pero a lo mejor puede ser que se nos haya olvidado. Y es por eso que hoy día vamos a activar y vamos a volver a comprender estos artículos informativos. ¿Alguien ya lo recuerda? ¿O necesitamos seguir, cierto?, para saber un poquito más respecto a los artículos informativos. ¿Qué es un artículo informativo? El artículo informativo son aquellos textos que nos entregan información real sobre un tema, ¿ya? ¿Por qué decimos que es un artículo? Porque nos está entregando información real, objetiva, sobre un tema. Y aquí, en el ejemplo y en el texto que leímos, que era la ave del paraíso, nos estaba entregando información sobre las aves, es decir, se investiga para poder dar esa información. ¿Cuáles son sus principales características? Una, que pertenece a la gran familia de los textos no literarios, ¿ya? Y principalmente a los textos informativos. Busca objetividad. ¿Qué quiere decir eso? Que nos entrega la información 100% real. Acá no hay una opinión respecto a las aves o respecto a un tema variado, sino que es una información objetiva, verídica, es decir, que es original, verdadera, ¿ya?, sobre algún tema en puntual. Utiliza un lenguaje literal. ¿Qué quiere decir? Que utiliza las palabras como son.
utiliza mucho el tema de la descripción y es aquí donde nosotros lo vamos a relacionar con los adjetivos, que dijimos que el observar, que el describir, dar características es fundamental al momento de escribir y leer un artículo informativo. ¿Dónde encontramos los artículos informativos? Principalmente los encontramos en revistas, en enciclopedias, en libros, ya sea de manera presencial o a través de las redes sociales, de internet, ¿ya? ¿Por qué? Porque los artículos informativos principalmente son elementos más bien científicos, ¿ya? De elementos de un carácter de mayor, como dice ahí su nombre, de que entrega información respecto a un tema. Entonces, estos son los medios donde nosotros podemos encontrar un artículo informativo. ¿Cuál es su principal propósito? Es informar sobre un tema. Nosotros ya habíamos visto, yo les decía, y esta estructura también la habíamos conocido, pero la vamos a volver a recordar. ¿Cuál es la estructura de un artículo informativo? Uno es la introducción. Tiene tres elementos fundamentales: introducción, desarrollo y cierre. La introducción es donde acá se plantea el tema y el propósito que voy a querer dar. Es decir, cuando vimos el texto de las aves del paraíso, lo primero me está hablando qué eran las aves del paraíso, es decir, me plantea el tema. En el desarrollo se entregan las principales características, donde se explica la información, donde se da los elementos propios. Acá si lo relacionamos con el texto que acabamos de leer, nos daba las características de estas aves del paraíso, cómo era su plumaje, cómo era el periodo de incubación, ¿cierto? Cómo ellas se protegían. Y en el cierre se resumen las ideas, es decir, hace un recordatorio de todo lo mencionado para poder ir cerrando el artículo informativo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y como su propósito lo dice, es entregar información real respecto a un tema. Los adjetivos. Volvamos, ¿por qué yo les digo los adjetivos? Están muy relacionados con el artículo informativo porque ellos utilizan mucho el tema de la descripción. Y los adjetivos calificativos dijimos que eran esas palabras que nosotros utilizábamos para describir, ¿ya? Porque me iban dando características del sustantivo, es decir, me iba diciendo cómo son, de acuerdo a cómo yo lo veo, ¿ya? De acuerdo a cómo son o cómo están. Entonces es importante eso, por eso los adjetivos están muy relacionados con el artículo informativo. Y ustedes también lo van a encontrar que en las actividades que van a desarrollar en su texto de estudio van a ver que está vinculado el artículo informativo con actividades de los adjetivos porque van netamente de la mano. Vamos a recordar algunos ejemplos, ¿ya? Acá me salen unas flores y yo puedo ir mirando, yo les digo acá cómo son y cómo están y de acuerdo a eso yo puedo describir. Y es muy importante el tema de la observación. Yo puedo decir que en este macetero hay flores rojas, amarillas y frescas. Ahí hay una niña, yo puedo decir que la niña está triste, está alegre, está feliz, es cariñosa, es amable. Ya acá yo veo un gatito y este gato puede ser flaco, pulgoso, dormilón, salvaje, maullador, travieso. Entonces yo voy dando características, cómo son las cosas, y eso me los permiten los adjetivos calificativos, es decir, describir ya cómo son las cosas. Y está muy vinculado con lo que yo les acabo de decir, que son los artículos informativos. Practiquemos un poquito, miren acá, yo tengo 4 oraciones, ¿ya? Y yo voy a leer la oración y usted va a tener que descubrir cuál es el adjetivo, ya, en la siguiente oración. El hermoso gol que le metimos al otro equipo. ¿Cuál será el adjetivo aquí? A ver, ¿alguien ya lo sabe? ¿Cierto? El adjetivo de la primera oración era el hermoso, porque está describiendo cómo era el gol. Segunda oración, la amplia sonrisa de un amigo. ¿Cuál será el adjetivo en esta oración? ¿Alguien ya lo sabe? A ver, es una amplia sonrisa, ¿cierto? Amplia quiere decir que es grande. Y está hablando netamente de la sonrisa, porque acá sonrisa sería nuestro sustantivo. Los alumnos estudiosos tienen buenas notas. ¿Cuál será el adjetivo? Estudioso, ¿cierto? Porque me está describiendo cómo eran estos alumnos y quiere decir que eran estudiosos. Y última oración, a ver si podemos. La pintura roja cayó en la pequeña mesa. ¿Cuál será? A ver, ¿cuál será el adjetivo de esta oración?
¿cierto? La pintura roja cayó sobre la pequeña mesa, porque me está describiendo la palabra mesa, pequeña, pero hay otro adjetivo que yo no lo marqué y que me dice cómo es la pintura. ¿De qué color era? A ver si ustedes encontraron ahí la palabra roja. Muy bien. Recuerda entonces que los adjetivos nos ayudan a describir y va relacionado y de la mano con los artículos informativos porque nos permite, ¿cierto?, los artículos entregar información real a través de la observación, de la descripción de las cosas, pero siempre de manera objetiva. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar nuestra actividad. ¿Y cuál va a ser nuestra actividad de esta semana? Vamos a desarrollar las actividades de lectura que está en nuestro texto de estudio. Y vamos a ir desde la clase 41 a la 44, ya, de la página 58 a la 70, son solamente, chicos, actividades vinculadas al texto que acabamos de leer sobre las aves del paraíso. Solamente está el trabajo en nuestro texto de estudio. Ya, ahí van haciendo poco a poco las actividades para que podamos cumplir con las actividades enfocadas para esta semana. Hemos llegado a esta instancia de poder reflexionar, de poder saber cómo lo hicimos y cómo lo vamos a hacer. Vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué aprendimos hoy con las actividades realizadas? ¿Se acuerdan qué eran los artículos informativos? ¿De qué se trataba el texto El ave del paraíso? ¿Se recuerdan? ¿Y para qué nos sirve aprender sobre los artículos informativos, sobre los adjetivos calificativos? ¿Para qué nos sirven? Y recuerde siempre que también en esta instancia de reflexión, de metacognición, es importante decir cómo lo hice. Usted pregúntese, ¿cómo hice mi actividad? ¿La hice bien? ¿Me costó un poquito? ¿Por qué me costó? ¿Cómo puedo mejorar? Es importante que ustedes puedan analizar el proceso que realizaron en el hogar. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué les costó? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Ya? Entonces es importante siempre realizar esta instancia de retroalimentación. Y por último, vamos a realizar nuestro ticket de salida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Ya? Y que este es el ticket que hemos utilizado ahora último, entonces ustedes ya lo conocen. Primero van a crear una pregunta, sobre la clase de hoy. Luego va a escribir 2 cosas que haya aprendido y por último va a escribir 3 cosas que puedo trabajar o mejorar. Así que los invito a realizar cada una de estas actividades. Sé que lo van a hacer muy bien y excelente. Y recuerde que nos vemos la próxima semana en nuestro encuentro online. Así que cuando realice la actividad, recuerdo subirla a nuestra plataforma para que en conjunto con la profesora Soledad podamos ver cómo va cada uno de ustedes, poder ver sus avances, sus progresos y también saber si necesitan ayuda de nosotros. Así que me despido, nos vemos la próxima semana, cuídense, un abrazo a la distancia.